Hola a todos, un gusto que nos acompañen hoy en Radiación de Fuga. Escuchando sus sugerencias y situaciones, tuvimos una pequeña capsulita, sobre todo en las redes, donde hablaban del sistema RATS y una de las quejas es, ya me aprendí uno y todavía no sé cómo está el otro. Entonces, escuchándolos a ustedes, hoy vamos a platicar del sistema RATS. Acompáñenos, se va a poner bueno. Hola a todos, qué gusto que nos acompañen. Hoy está conmigo la doctora Nidia Higuero. Un saludo, Rafa, pues aquí como siempre y se va a poner bueno. Y hoy con nosotros la doctora Patricia Ayala Ragui. Hola, Nidia, Rafa, qué bueno que nos acompañan. Vamos a hablar de algo muy interesante que está en boga porque acaba de salir el nuevo manual de BIRATS, pero no nada más vamos a hablar de BIRATS, sino también de todos los RATS. A ver, para los que se hagan la pregunta, bueno, ¿y qué es el RATS? El RATS es un sistema estandarizado y con objetivos definidos de alguna región de la imagen, ¿sale? Hay de muchos, ahorita vamos a platicar, pero en lo general es eso, ¿ok? El primero fue mama. El primero fue mama y es en el que ya estamos más habituados y estamos hablando todos el mismo idioma. Ese Entonces, es un lenguaje sistematizado en relación a un área del cuerpo. Exacto. Y que permite hacer estadística. También sirve para eso. No, sirve para un montón de cosas. Pues eso. Pero es un puente entre el clínico y el patólogo, que permitió que el imagenólogo fuera el que en un momento dado sirviera para estandarizar y unificar criterios. O sea, a ver, miren, les cuento rápido la historia. Por ahí de los años 2000, la Sociedad Americana de Aseguradoras tocó el tope histórico de gastos de atención médica. Para que se den una idea, eran 2 veces todo el presupuesto de salud de los Estados Unidos, lo cual es una megalanota. Y cuando ellos empezaron a hacer el análisis, porque pues ya saben que el dinero lo es todo, se empezaron a dar cuenta que la atención mamaria les había comido la mitad del presupuesto. Uh-huh. Entonces empezaron así de, bueno, ¿y por qué? Pues resulta que había gastos no justificados porque no había una adecuada relación entre lo que se decía con lo que se hacía. ¿A qué punto voy con esto? Los radiólogos le ponían como querían a cualquier lesión de seno y pues el oncólogo le hacía caso al radiólogo, los metían a operar, cuando hacían los estudios de patología resulta que era benigno, cuando habían dicho que era maligno y así. ¿Sale? No había pues esa concordancia. Entonces, la Sociedad Americana de Aseguradoras empieza a buscar la manera en que esa situación se pueda paliar. Al principio le dicen a la todopoderosa ACO, el American College of Oncology, que si los podía apoyar en eso, y la ACO les dice, bueno, es que nosotros tenemos un sistema de diagnóstico clínico que es el TNM, o sea, que busca ganglios, tumores y metástasis. Uh-huh. Entonces ellos dicen, pues yo no. Le dicen a la RCNA, la Sociedad Radiológica de Norteamérica, y la RCNA dice, híjole, sí, pero te lo voy a tener que dar en un tiempito, como unos 4 o 5 años. Pues lógico, la sociedad dice, no, pues sabes que no. En aquel entonces, un colegio recién fundado, que era el Colegio Americano de Radiología, la ACR, dice, yo le entro. Ah, ¿tú le entras? Sí. ¿Pero qué? ¿Nada más la quieres por imagen? Sí, por imagen, pero mira, yo necesito que sea efectiva. Ok, no te preocupes. La ACR habla con la FDA, que es como la salubridad gringa, y le dice, necesito, por favor, que me dé los histopatológicos de todos los pacientes en 10 años. Hablan con la Sociedad Americana de Patología y entre ellos empiezan a platicar, decir, a ver, de lo que tú viste, qué fue malo, qué fue bueno, qué fue aquí, qué fue allá, y empieza en 1991 la primera edición del BIRATS, que nada más fue mastografía, y de ahí para el real. Exacto, y ahí es cuando efectivamente se dan cuenta que era necesario tener un vocabulario que estandarizara los términos, que los homologara. Entonces deja de convertirse la enfermedad, como su nombre lo decía, de mastopatía fibroquística, deja de ser considerada una enfermedad y se convierte en una condición de mastopatía fibroquística que era propia e inherente del desarrollo de la glándula mamaria.
Bueno, es que aquí el detalle fue como que primero nos homologamos todos. Así es. O sea, ya no nos hablábamos de, no, pues es bola. No, pues es tumor. No, pues es cáncer. No, pues es nódulo. Exacto. No, y el utilizar, por ejemplo, en descripciones imagenológicas, términos histopatológicos. Exacto. O sea, se acabó ese. Imagen compatible con neoplasia lobulillar malamente diferenciada. Sí, ya no. O sea, no. No, porque no podía saber en ese momento. Entonces, ese sistema hizo que nosotros primero habláramos todos el mismo idioma. Ahí ya arreglamos el primer problema. Ya todos hablamos bien lo que tenemos que saber. Y no necesitas ser imagenólogo, ni un médico especialista, ni nada. O sea, si eres del área de la salud, lo vas a poder entender, porque ese fue otro éxito. Lo simplificaron a lo más de lo más. ¿Sale? Y lo que hicieron también fue crear categorías. ¿Qué significa crear categorías? Si tú ves una bolita de esta forma, con esta forma y con esta forma, es buena. Si le ves patitas, si le ves esto, si le ves aquello, es mala. Y con eso ya empezamos a encajonar lesiones. Y esa sistematización entonces entró a ser medible y a tener efectivamente, porque empezaban a entrar a principios de los 2000 la medicina basada en evidencia. Entonces, al ir estandarizando esas descripciones y metiéndoles categorías a los BIRATS, efectivamente fue como permitió empezar a determinar cuándo un estudio era, por ejemplo, incompleto, cuándo un estudio se consideraba benigno, cuándo un estudio era sospechoso y había que hacer un seguimiento, o cuándo ya había que tomar una intervención. Hacer una biopsia. Exacto, pero aquí, por ejemplo, la ventaja fue que no la hicieron basado en imagen, sino hicieron el consenso con patología de, primero, cómo se veía en imagen, qué fue lo que dijo el patólogo. Y de ahí empezaron como que a sumar puntos. ¿Sí? O sea, por decir algo, ¿no? Si la veo con ondulaciones, el patólogo dijo que 49% de estas eran malas. Bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Pero el otro 51 no. Ok, entonces, pues hay que decirles que puede ser como que del 50 malo y ya va a entrar en una categoría. Y se califica en 0, 1, 2, 3, 4. 5. Bueno, la mayoría tienen 5. La mayoría tienen 5. ¿Qué son esas calificaciones? Porque luego también se me espantan. Las calificaciones van de menos malo a más malo. A más malo. ¿Sale? Claro, hay como que, ¿cómo les diré? Excepciones. ¿Sale? Por ejemplo, 0 no significa que sea bueno. No. Significa... Es un estudio incompleto. Exactamente. Pero 1 son hallazgos benignos, por ejemplo. Bueno, 1 sería en algunos normalidad, en otros hallazgos benignos, pero que no te dan problema. Exactamente. Sí. Es que dependiendo del sistema BIRATS, del órgano que estemos hablando. Bueno, del sistema RATS. Pero como inicialmente se aplicó en la glándula mamaria, es como el que sirvió de pivote para desarrollar todos los demás RATs. Bueno, es que... Entonces, inicialmente, por ejemplo, perdón que interrumpa, inicialmente estaba descrito para el estudio de mastografía. ¿Y cuál era? Se volvió la mastografía el gold estándar para valorar calcificaciones. Ajá. Y entonces poder dilucidar por las características, por la distribución, por la forma, si eran de aspecto o de naturaleza benigna o eran de naturaleza sospechosa o intermedia o si eran de naturaleza maligna. A ver, ahí les va. Antes del sistema RATS, lo que veías feito para adentro. Y le tenías que decir a la señora, esto es cáncer y hay que operarle, no sé qué y no sé cuándo. Y cuando sacaban el patológico, usted disculpe, creo que nos equivocamos. Entonces, imagínense la bronca que era. La carga que significaba. No, pues era un problemón, porque la carga para el patólogo, para el oncólogo, para el médico, para el radiólogo, para todo el mundo. ¿Y por qué empezó con la mastografía? Porque desde los años 70, cuando se empezaron a desarrollar precisamente las campañas de detección oportuna del cáncer, fue el estudio de mastografía en sí, el método de imagen que logró incidir en la evolución de la historia clínica de un cáncer de mama. Entonces, por esa razón, fue como que el primer método que se utilizó para estandarizar. Y de hecho, actualmente la mastografía es el gold estándar todavía para detectar cáncer de mama. También tenemos otros
otros órganos que se califican ya por RATS, como por ejemplo la tiroides. Y también hay tablas, ¿no? Hay tablas ya incluso calculadoras en la red en donde te dicen, te ayudan a calificar. Es que ahí le va. Actualmente, la mayoría de especialistas refieren que hay como que 3 grupos de RATs. ¿A qué voy con esto? Digamos que hay los RATs de aplicación sencilla, los RATs intermedios y los de alta complejidad. Los de interpretación sencilla son como que los muy habituales para manejar. El más común, pues el de mama. Pero también, por ejemplo, hay el de ovario. Dices, bueno, pues si tiene estas características es esto. O sea, es muy fácil para el radiólogo. Los de complejidad intermedia son, por ejemplo, el de tiroides, que nada más tienes que usarlo para nódulos tiroideos. Que ahí dices, bueno, sí es fácil manejarlo, pero tengo que hacer sumatorias y tengo que hacer porcentajes para que yo pueda dar una clasificación. No es que necesites una educación especial, pero ahí, digamos, ya empiezas a complicarte un poquito con las condiciones que te pide. Y por último están los de alta complejidad, que los de alta complejidad son aquellos que están teniendo el problema de que necesitas, por ejemplo, un estudio muy especial para aplicarlo, o tiene muchas como variantes que tú puedes aplicar. Ejemplo, el PIRATS, que es el de próstata, solo lo puedes hacer con resonancia magnética multiparamétrica, que es una resonancia especial. Para además no sirve. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de hígado. El hígado no se volvió complejo, pero se volvió tan especializado que cuesta a veces trabajo llevarlo a la práctica. No, y que lo hacen más que todo, lo aplican cuando son imágenes de resonancia magnética de hígado con medio de contraste paramagnético. Exactamente, entonces por ese tipo de situaciones es que se vuelve de alta complejidad. ¿Y cómo se llama el de hígado? LIRAT. Lee de liver. De liver. Ok. Y hazte cuenta que, por ejemplo, otro que también es muy complejo es el de pulmón. El UNRAX. Y constantemente, pero ahí sí se unificaron, por ejemplo, el Colegio Americano de Radiología con la Sociedad Fleschner, precisamente para unificar esos criterios. Nada más para dato así rápido. La Sociedad Fleschner es una de las sociedades con más tradición de radiología, pero ellos se especializan solo en pulmón. Y solo es pulmón. Entonces, si la Sociedad Fleschner dice el pulmón es morado, todos decimos el pulmón es morado. Entonces, hazte cuenta que como se aplicaba, al igual que el tiroides, para nódulos, ellos trataron de hacer un puente para los LUNRATs, ¿sí? Precisamente valorando lesiones diana. Y entonces eso sirve para que lo unas con la categorización de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Pulmón. Que ahorita traen un pleito chismecito radiológico porque los europeos sacaron pautas para el screening de carcinoma pulmonar, pero no tomaron en cuenta el UNRATS. Imagínate. No, o sea, no es que lo ignoraran. Es por la complejidad que lleva. Ya. O sea, es que ellos lo que quieren es algo sencillo, bueno, bonito y barato para decir, tienes cáncer de pulmón. Hijo, pues está difícil, ¿no? Sí. Y por cierto, una acotación. Ustedes saben que un día como hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de la naturaleza y de la estirpe que sea, por la Organización Mundial de la Salud. Para todos los veteranos y sobrevivientes del cáncer, mis respetos para ustedes. Estamos con ustedes. Para los que estén pasando por esto, está fea la lucha. Les voy a decir sangre, sudor y lágrimas, pero van a ganar. No pierdan la fe. Sí. Bueno, terminando la acotación. Entonces, ¿qué pasó? Que el sistema RAT se volvió tan efectivo que se considera el método médico más influyente en el siglo XX. ¿Sale? ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos desde los más viejitos, que es el de mama, que es el papá de todos, el que fundó todo. Siguió el de pulmón. Siguió el tiroideo. Pulmón. Hígado. Pulmón. Ajá, bueno. Hígado, pulmón. Perdón, error de continuidad. Ahorita estamos con el PIRATS. Y no sé si sabían que ya existe BONRATS. De hueso. 2023. Que también está intentando hacerlo como que facilito para las lesiones óseas. Las lesiones es muy complejo. Óseas, pero no está tan feo, ¿eh? Digo, tienes así sus como subcategorías, pero si le empieza a agarrar el modo, está bueno para
para sacarlo, para leerlo, está bien. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho que yo me acuerdo hace un par de años atrás. Ah, bueno, y el de ovario, oiga. El ORATS, Rafa nos dio una plática poniéndonos los nuevos avances en relación al ORATS y la verdad sirve precisamente para eso, para unificar los criterios, ¿no? O sea, ves a las nuevas generaciones utilizando estas categorías y luego de repente como que se pierden, ¿no? Entonces, esto les permite como tener una guía de ¿y ahora qué sigue? Ujú. Y sí, me llamó la atención porque, por ejemplo, ORATS, por los términos en inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, la Sociedad Española dice GIRATS. Por ginecología. Ginecología. Ah, bueno, es que hubo un GIRATS, pero no funcionó. Ese es el único hijo Pero ¿cómo? desconocido. O sea, no es lo mismo o cómo? No, es que ahí le va. Uno de los grandes problemas que ha tenido el diagnóstico es la ginecología. Entonces, al ACR se le ocurrió hacer un GIRATS, o sea, un Gynecological RATS, o sea, un RATS ginecológico. El problema fue que ahí metieron mole, chile y dulce. ¿Por qué? Porque veía cervix, útero y ovario. Ah, ya. Y como que no. No, o sea, no jaló. Ese sí ha sido el único que se ha considerado fracaso. Porque son tejidos distintos, ¿no? O sea, Sí. completamente distintos. Incluso desde el punto de vista embriológico. Sí, no. O sea, ese es el único que sí, de plano, fue así como de... O sea, el ORATS es nada más de ovario. Ovario. de ovario. Y ovario por vía endovaginal. Endovaginal. Ahora, han tratado de hacer para útero, pero no, vaya, a la fecha no hay un consenso para decir, ahora le vamos a aventarnos. Sí, bueno. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, va desde, ok, nada más vamos a tomar puro útero, o también vamos a entrarle al cervix, Al o qué, cómo. cervix, ¿no? Sí. ¿Sí? Y vamos a meter ultra, vamos a meter reso, vamos a meter taque, ¿qué vamos a meter? Aquí. ¿Va a haber PET? Entonces ahí es a donde... Y ¿sí? realmente los tumores de ovario en una etapa fértil generalmente son benignos, ¿no? Bueno, O sea, depende. Depende. Es que esa es la parte bonita del RATS que te dice, por ejemplo, a ver, si tú le encuentras un nódulo mural de 10 milímetros o más, con un patrón de vascularidad 4, que es Ajá. mucha vascularidad, Así es. le vas a dar un ORATS, por decir algo, 5. El valor Ajá. predictivo positivo para cáncer es alto. Te Ajá. recomendamos biopsia asistida por. Esa es la otra parte del RATS, que no nada más te dice, bueno, ya tienes el diagnóstico y ya, sino que te dice, a ver, esta lesión sí la tienes que mandar a vigilancia, esta va a ser en control, esta sí le tienes que hacer algo. Ese es también el otro éxito. Y por ejemplo, cuando encuentras me tocó ver a una paciente esta semana con un tumor en el cuello uterino, tumor muy grande. Entonces, pues, digo, no es común ver leiomiomas en el cuello, ¿no? Y bueno, le sugerí al médico que le hicieran la biopsia, ¿no? Porque pues sí, la paciente está sangrando. Claro. Entonces, tampoco ahorita hay una clasificación así de RATS para el cuello uterino. No, manejas TNM. No, pero ahí también puedes usar FIGO para cáncer cervicouterino. Exactamente. El problema de FIGO es que no es ecográfica, es de resonancia. Exacto, pero sí puedes manejar TNM, porque puedes decir hasta dónde, ¿no? Si te abarca, si entra a endometrio, si extiende a vulva, o sea, todo eso También se tiene que dar. Ahora, esa es también otra de las cosas porque la ACR hay como que tópicos que no toca. Porque dice, bueno, si la Federación Internacional de Ginecología tiene la suya, pues nosotros ahí como que, ¿qué hacemos, no? Y si la mayoría la maneja, pues nosotros no... Vaya, ellos como que dicen, no le veo mucho chiste que yo haga algo que ellos ya me llevan años de ventaja. Es como en el BIRAT, o sea, dentro de los BIRAT creo que como por ser el pionero, por ser el primero, es como el que ya ahorita se ha especializado más, está más desarrollado, avanzado. Sí y no, pero... Y lo han abarcado
para más métodos de imagen. Inició nada más siendo para mastografía, después evolucionó, incluyó al ultrasonido. Hubo un tiempo donde de repente tuvo entre sí o sí no, y para resonancia magnética. Ya después formalmente entró la reso, y actualmente ya hay Tomosíntesis. con tomosíntesis. Mamo contrastada. Ajá. Pero ahí le va. Y eso es otra de las cosas que es como que causa cosita en los diversos métodos o los círculos radiológicos. El problema que tiene el RATS en general es que quiere estadificar tanto que se vuelve cerrado. Sí. Y entonces muchos colegios y sociedades lo que hacen es que hacen algo que se llama localismos. O sea, localismos es yo llego y adapto mis necesidades de mi país o de mi población o de lo que sea para que a mí me funcione. Porque lo que tú me dices en mi población no aplica. Es por eso que nosotros, por ejemplo, en Mama, deberíamos, eso que tú estás diciendo, efectivamente se traduce en el documento que se hace del consenso de Colima. Pero si tú te fijas en el área de imagen, como que lo dejan muy superficial, lo dejan a consideración realmente del área de imagen. Es que mire, ahí depende de muchas cosas, la población, cómo lo tengas, etcétera. Por ejemplo, los japoneses usan el CIRADS. CIRADS es para tomografía virtual de colon. Lo usan y ellos tienen sus adecuaciones porque en su población así aplica. ¿Sale? O sea, ellos dicen, mira, sí lo usamos, pero le cambiamos esto y esto y esto porque para mí es funcional. Y como mi población tiene alta incidencia de colon, nos funciona bien. ¿Sí? Le voy a poner otro ejemplo. No sé si ustedes lo sabían, pero en esta nueva edición como que hicieron caso. En el caso del BIRAT3, que son lesiones benignas que tienen poquita probabilidad de tener cáncer, hubo colegios en Europa que usaban algo que se llamaba BIRAT3A y BIRAT3B. No sé si en algún momento lo iban a nombrar. No, eso no me había tocado. Ellos decían, a ver, BIRAT3A son todas aquellas lesiones que requieren corto tiempo para cambiar. O sea, ¿qué significa eso? Yo la veo a los 6 meses y a lo mejor ya no está. ¿Sale? Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo tengo una paciente joven que pues por su misma situación, joven, le salió una bolita, un fibroadenoma en la mama, pero yo sé que cuando se regularice su ciclo y todo va a desaparecer. ¿Por qué tenerla 2 años a control? ¿Y qué pasaba? Le hacías el ultrasonido, pues ya no estaba. Y decías, a ver, espérate, ¿cómo que se desapareció? Pues ya no está. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las poblaciones europeas, por eso llegaron a 3A y 3B. Porque dijeron, a mí, por ejemplo, pues no me funciona 2 años para esta paciente. Claro. ¿Qué pasó ahorita? Ahí les va. En esta nueva edición, por eso se empezó a establecer la categoría 3 de ciclo corto. ¿Qué significa una categoría 3 de ciclo corto? Que hay patologías, por ejemplo, las lesiones en pacientes jóvenes, que lo más probable es que desaparezcan a los 6 meses. O, por ejemplo, un absceso. Ahora, un absceso se va a 3. ¿Sale? ¿Por qué se va a 3 el absceso? Porque dices, pues yo sé que en 6 meses ya no va a estar. Si ya le dieron tratamiento, o lo drenaron, o lo que sea, pues ya no va a estar. Ya no forzosamente lo tengo que poner en 4, que es una categoría ya más riesgosa. O simple y sencillamente es decir, bueno, si reúne estas características te vas a la de riesgo, si no te quedas en esta. Pues puede dejar una cicatriz, ¿no? Ajá, a lo mejor sí, pero tú, o sea, ahí es a lo que se refiere la evaluación a los 6 meses. Como que ya puedes jugar un poquito más con el RATS. Y es que eso era una ventaja y desventaja. La ventaja era que te decían, pues si cumple esto, no hay, ya no, ni le busques. Pero si se salía del molde, ahora ¿dónde lo pongo? Ese era el gran problema. Y en esta situación se pudo afortunadamente mejorar. Bueno, déjenme decirles que en la nueva edición del BIRATS, efectivamente ahorita ya volvimos nuevamente al término de los bordes y contornos lobulados. Ya regresamos nuevamente a esa descripción. No es mala, no se me hace mala. No, pero es algo más genérico, ¿no? Es que mire, yo, o sea, a mí sí me pasó, digo, yo que me dedico a esto de ver seno,
te encontrabas muchas lesiones que decías, ¿es microlobulado? Y cuando tú llegabas a evaluarla, decías, no, es que el borde no está microlobulado. Ujú. Así es. Que era lo que pasaba. A lo mejor el ultrasonido no tenía la calidad, o a lo mejor moviste algo que no era, y ya con eso, pues te fabricaste Se la lo imagen. modificaba. Sí. Entonces, ese cambio yo sí lo veo para bien. Yo al menos pienso que lo veo Ajá. para bien. Y bueno, también hay que tomar en cuenta el tipo de equipo en el que estás trabajando, ¿no? Es que Así es. ese es otro efecto que tiene el RATS. Que cada vez necesitas equipos más especializados y más certeros para lo que vas a reportar. Claro, porque si no, ¿cómo puedes dar un diagnóstico bueno? Bueno, sí, pero imagínese cuando estás empezando o cuando no lo tienes. Digo, si estás en un centro Sí, te que lo puedes hace. confundir, o sea, te puedes confundir, se te puede escapar e incluso no puedes no verlo, ¿no? Sí, vaya, y no sería tu culpa. A lo mejor tu equipo pues no te da lo que necesitas. No, o tú, si estás principiando, a lo mejor no tienes ¿cómo se llama? El diente, Sí, la experiencia, el expertise, llamémoslo, ¿no? que eso que estás viendo puede ser algo malo, ¿no? No, eso, por ejemplo, se me ocurre pensar, por ejemplo, cuando hacemos las revisiones de tiroides y aplicamos el TIRATS. Sabemos que el TIRATS es para nódulos, ¿no? Entonces, hay de repente, dependiendo de la etapa hormonal en la que se encuentre el paciente o la paciente, que los nódulos se comportan de determinada manera. Incluso antiguamente en medicina nuclear era cuando hablábamos de, por ejemplo, que hay nódulos calientes, nódulos fríos, ¿no? Bueno, en imagenología, esto es importante, el saber categorizarlos y tratar de transmitirle a la paciente que efectivamente si te quedas con una categoría 4, es que ya tengo cáncer. No. Efectivamente, tienes que pasar por las características que se están evaluando de la imagen, requieres de una toma de biopsia, pero eso no es que ya automáticamente te estoy diciendo de antemano que es malo. Es que ese es otro efecto que tiene el sistema RATS. O sea, el que te dé rangos altos no Así necesariamente es. significa No, que tengas cáncer. No, pero efectivamente, como mucha gente dice, ay, esto yo he visto que me lo hacen en la mama y cuando es más alto es muy malo. Y a veces no pasa así, ¿no? Entonces es una cosa que hay que sí explicarles a los pacientes. Ya se hizo el estudio y eso, mire, su interpretación llega a tal momento y se le otorga una calificación. No vaya a pensar que si le toca 1, 2, hasta me reprobaron. Los pacientes hasta se ríen, pero le digo, tranquilo. Si toca una calificación alta, que puede ser un 3, un 4 o hasta un 5, es en relación a la cantidad de puntos que se le dan a las características de las lesiones que se le puedan encontrar. Y ahí yo sí lo digo, yo creo que tenemos que echarle más ganitas con el paciente. Y digo, tenemos todos los que estamos metidos en la salud. O sea, va desde el general, el gineco, el onco, nosotros. Porque también ese es otro problema. Como que a veces al paciente le da ansiedad. ¿Cómo no? Porque, pues ya saben, ¿no? Revisan en redes o le preguntan al quien sea. Sí. Y pues les da ansiedad saber que tienen un RATS alto. No, y yo creo que quiera o ahí... no, hay cancerofobia. Entonces, eso es importante manejarlo con los pacientes. Le digo, mire, así como cuando le dan su estudio de la glándula mamaria y abajo le ponen una sigla que dice BRATS y tiene un numerito, eso es una calificación. Así mismo va a pasar también para su glándula tiroides. Entonces, Sí. para los que nos estén viendo, el que le salga un RATS alto sí va a significar que tengas que hacer la biopsia. Pero a ver, la biopsia no es porque tengas un cáncer seguro, sino para comprobar que eso que estamos viendo a lo mejor no sea un cáncer. O sea, ahí Así piénsenlo como al es. revés. Sí. Y yo siempre les digo a los pacientes, miren, no se preocupe, mejor ocúpese. Ocúpese en seguir las indicaciones de su médico, no se espante. Claro, claro. Pase algo, ¿no? O sea, no vaya predispuesto a que va a pasar algo mal, ¿no? Sí. Así es. O sea, sí, entendemos que entre más alta la graduación, más difícil es la cuestión de que sea benigno, pero tampoco se trata de decir, ya estoy condenado. No, espérense, pues ahí el resultado patológico es el que hablará. Una acotación para
efectivamente, todos los que estamos en el área de imagen y que nos dedicamos a hacer estudios, a interpretar estudios donde aplicamos escalas de RATS. En mama, por ejemplo, si tú agarraste y evaluaste las dos glándulas mamarias, no les otorgas dos calificaciones diferentes. Bueno. Solo la más alta. Es que, a ver, ahí... Esa es la que asignas. Sí, ahí le va, pero eso tiene una explicación, yo se la cuento. Sí. Lo que pasa es que los europeos, volvemos a la cuestión de los localismos. Los europeos se basan en este razonamiento. Dicen, pues 2 senos, 2 órganos. ¿Sí? Entonces, seno izquierdo es un órgano, seno derecho es un órgano, y pues yo tengo que dar categoría a cada uno. Eso es lo que dicen los europeos. Por eso es que ellos dicen, mama derecha, escala birra tanto, mama izquierda, escala birra tanto. Pero los americanos dicen, no, a ver, espérate, es que esto no es para cada órgano, es para ver quién tiene la probabilidad de tener más cáncer. Sea el derecho, sea el izquierdo, es quién tiene más cáncer. ¿Qué lesión tiene más cáncer? ¿Sale? Que también ahí esa es otra cosa. A veces por desconocimiento, a veces porque estamos empezando, a veces porque no, o sea, nos cuesta trabajo checar las escalas. Yo he visto reportes que, por ejemplo, te ponen lesión fulana, virras fulano, lesión secundaria, virras no sé qué, y empiezan a repartir muchos virras. No, es uno solito, es el que tenga más probabilidad de ser malo. Cuando concluyes, ese es el machín, dirían por ahí. Cuando concluyes, solamente se pone el más alto. Y si tú, en un momento dado, porque te creas muy europeo, quieras poner a cada glándula mamaria, entonces anota en tu interpretación, como hacemos muchos, que cuando nos basamos en una escala, ponemos según el Colegio Americano de Radiología. Y si tú te crees muy europeo, entonces tú pones y asignas eso. Pero sí lo aclaro y lo digo porque me ha tocado verlo en tiroides. Le dan un TIRATS a un lóbulo tiroideo y otro TIRATS a otro. Pero no nada más en tiroides, yo lo he visto en ovario. A lo que voy, es que me ha tocado esos casos y por eso lo estoy tocando ahorita, precisamente porque, y entonces el hialismo del tiroides que también le doy otro TIRATS. No, o sea, es un TIRATS que evalúa la glándula. Sí, bueno, pero como decían, ¿no? En la tiroides lo que se evalúan en realidad son los nódulos. Ahora, espérense, también ahí les va otra. También luego pasa que se mezclan RATs. ¿A qué voy con esto? Si ustedes se acuerdan, para la evaluación de paciente oncológica en mama, tienes que revisar cadena cervical y, pues, lógico, de pasadita ves tiroides, ¿no? Pero es de pasadita, es nada más así como, bueno, a ver si no hay un ganglio. Entonces, es muy frecuente que te encuentres alguna bolilla ahí, un tumorcito en tiroides, un nódulo, y hay gente que lo pone. Yo he visto interpretaciones de imagen sugestiva de nódulo fulano, virras no sé qué, nódulo en lóbulo tiroideo izquierdo, TIRATS no sé qué. No, ahí no puedes mezclar. No. O sea, bueno, hay dos escuelas. Una que dice que sí puedes y otra que dice que mejor le refieras el estudio. O sea, que en tu reporte pongas, durante la exploración se encontró un nódulo tiroideo, el cual requiere categorización adecuada en base a clasificación RATS o TIRATS o la que vais a poner. ¿Sí? Nódulo tiroideo que requiere complemento ecográfico y ahí te quedas. Para no mezclar. Porque si no les das confusión a todo el mundo. Entonces, o sea, si te quieres complicar la vida, sí, te la puedes complicar también con el RATS. ¿Sí? Entonces, pues por eso les digo, o sea, bien leído, bien llevado es una chulada, pero también se puede volver bien difícil y complejo. Ahora, yo que veo en el sistema RATS, lo bueno que veo es que continuamente se va mejorando. Yo les digo a todos, a ver, uno de los ejemplos que más me gusta del RATS es el TIRATS. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, inicialmente era para todas las lesiones tiroideas. Así es. Agarraba parejo. Ajá. Luego se dieron cuenta que pues no funcionaba tanto y lo restringieron nada más a nódulos. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque significa que están al pendiente de lo que hacen. Claro. O sea, no la dejan así al libre crecimiento. Avanzando. Ahora, especializando. Sí, pero ¿qué es, por ejemplo, lo que yo veo mal en el sistema RATS? Pero esa es opinión mía. Si se han dado cuenta, no se mete a estudios metabólicos. No. No toma metabólicos. O sea, metabólicos son estudios especiales de imagen donde ves la lesión, pero también su comportamiento ante una sustancia. ¿Sale? Entonces, eso el RAS no lo toca. Inteligencia artificial, que se supone que está volviendo el gran hito en la radiología, tampoco lo ha tocado.
Bueno, ha de ser porque todavía es muy nuevo, ¿no? A lo mejor. Alguien también aquí en TikTok me hizo la pregunta que decía, bueno, ¿cuál fue el papel de la inteligencia artificial en el sistema RATS? Me puse a investigar porque dije, bueno, pues una pregunta interesante. Por cierto, gracias al que la puso. Y leyendo los previews de esta edición de Mama, el Colegio Americano de Radiología dijo, a ver, no incluimos inteligencia artificial en nuestras revisiones, primero para no tener conflicto de interés. Y tienen razón, o sea, imagínense la bomba de que el Colegio Americano de Radiología utilizó tal inteligencia para hacer el análisis. O sea, como que no se quisieron comprometer con nadie, dijeron mejor a la antigüita, nos reunimos aquí en comité, echamos chelitas y platicamos de las categorías y ya la hicimos nosotros. Y la otra es que ellos decían también que no metían categorías con inteligencia artificial porque ellos consideran que se debe de estandarizar todavía su uso. O sea, como hay muchas marcas, claro, ellos no quieren ir hacia una o hacia otra. Ajá. O sea, no, imagínense, ¿no? ¿Qué compromiso sería que te dijeran, bueno, para mejor diagnóstico y uso de inteligencia artificial te recomendamos la marca fulana? Ajá. O sea, sí va a ser quemada para todos. Pues es como al principio los resonadores, ¿no? Que tenían dos diferentes secuencias y demás, y entonces decías, bueno, pero en ese resonador se llama así. Se llama así, y en este resonador se llama así. Pues no crea, la Comunidad Europea por años ha querido hacer tablas para que ese tipo de cosas desaparezcan. Pues sí, porque de chile, de mole y también de dulce, hablando de tamales. Es que hagan de cuenta que es aquí como los carros, ¿no? A lo mejor tú tienes una transmisión automática mejorada y una marca le dice Tiptronic, ¿no? Por inventarme un nombre. Y el otro le dice Automatic Tronic y así le van poniendo. Entonces también aquí es igual y eso nos dificulta. Pero sí, ¿no? Yo veo el RATS bonito. Bueno, pues yo creo que ya platicamos un poquillo de todo esto. No sé si quieran comentar alguna otra cosita. Yo sí. Tenemos que agradecer. Acuérdense. Al doctor Mario Osorio Valero. Y a Imagen Diagnóstica y Terapéutica. Por sus cursos muy interesantes, muy didácticos y siempre estamos al pendiente. Y por otorgarnos las becas para asistir a su congreso que recientemente tuvimos de intervencionismo. A la Comunidad Radiológica Poblana, porque luego no vayan a andar de malpensados. Gente esta, de veras. Sí, nos hizo el favor de otorgar a la Comunidad Radiológica becas para su curso de intervencionismo. Estuvo muy bueno, muy actualizado. Vale la pena. Échense una vueltecita ahí a la página de Imagen Diagnóstica y Terapéutica. Y al doctor Mario, nuestros agradecimientos. Y bueno, esto fue un episodio más de Radiación de Fuga. Les agradecemos que estén con nosotros. Síganos. Un abrazo. Que estén bien.